Buenos días. Buenos días. Hola Pilar, buenos días. Hola Maribel, ¿qué tal? Preparado con el café. No puede faltar el café. No soy persona sin café. Tengo desarrollada cierta tolerancia. A ver si me deja el micro. A ver. Hola Maite, buenos días. Ahí. Vaya rollo de cables para devolver las cosas aquí otra vez. El gimnasio. Qué linda tu niña, ahora que somos pocos. Sí. Ayer que subió a preguntarme si podía empezar a comer. Los miércoles siempre nos juntamos aquí, la familia, después del directo. Me está haciendo complicado beber café con el micro aquí, ¿eh? Adelante, Leonesa. Puedes contar lo que quieras. A ver. Buenos días, David. A ver, soy víctima de Biogen. ¿Qué es Biogen? Violencia, supongo, ¿no? Y cada segundo pienso en acabar con vida y no sufrir más. ¿Pero qué es Biogen? Tomás, explícame eso, porfa. ¿Estás pasando por violencia de género? Y en vez de dejar a la pareja, te planteas más una solución más viable, el quitarte la vida. Y imagino que te resulta imposible concebir la idea de dejar la pareja. Buenos días, mamen. Sí se puede decir, yo creo, ¿no? Bueno, que son en TikTok tan así como son. Hola, Sandy. Ya la has dejado y te espera el juicio. Vale. Es decir, has resuelto en parte el problema, Tomás.
¿Y qué es lo que ahora te asalta de esa manera tan intensa? Son los sentimientos de todo tipo, ¿no? Rabia, culpabilidad, tristeza. ¿Es eso lo que te pasa? Hola Alberto, buenos días. Bueno, vamos por partes que aquí tengo muchas cosas. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo ataques de pánico, muchas cosas muy diferentes. Vamos a ir por partes. ¿Cómo hago para no tener ataques de pánico? Hola Teresa, buenos días. Lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a repetir. Lo primero es comprender por qué una persona tiene ataques de pánico. Hay un motivo muy concreto. Los ataques de pánico no se producen por un miedo a ser despedido, ni por un miedo a ni siquiera perder un hijo, ni siquiera a nada que acontezca en nuestra vida. Eso lo produce la ansiedad. Pero cuando se produce ese primer síntoma de ansiedad, es decir, recibimos una sobreactivación fisiológica, empezamos a cambiar el foco de atención y ya no nos preocupa aquello que inició la ansiedad. Lo que acaba aconteciendo es que el foco de atención se pone en nuestro cuerpo y nos dan miedo los síntomas de la ansiedad. Por eso el ataque de pánico se le llama miedo al miedo. Esos síntomas consideramos que van a producir una muerte inminente que no se va a producir jamás. No es probable, pero da igual. Nuestra mente nos dice que vamos a morir en poco tiempo, porque el corazón no va a aguantar, porque no vamos a poder respirar, nos vamos a desmayar, hacer el ridículo incluso delante de otros o a volvernos locos. El motivo del ataque de pánico precisamente es prestar atención, la hiperatención, sobre los síntomas de la ansiedad. Y por tanto generar retroalimentativamente pensamientos catastróficos de me voy a morir, me voy a volver loco, que como digo son erróneos, porque la ansiedad, el ataque de pánico, no es capaz de matar a nadie. Así que lo primero es reestructurar esos pensamientos erróneos por otros más racionales, como por ejemplo, ¿cuántas veces has tenido estos síntomas, este ataque de pánico, y nunca, ninguna de ellas te has muerto? Por ejemplo, con tal de que la próxima vez que vuelvas a sentir los mismos síntomas que tantas veces te habrá pasado, pienses, esto es solo ansiedad, no me voy a morir, no me voy a volver loco, no me va a dar nada grave porque la ansiedad no es capaz de hacer eso. Te da a salir por salir corriendo, estás confundiendo pez, los síntomas propios de la activación fisiológica por hacer deporte con la activación que produce la ansiedad y de nuevo confundes eso, te da miedo a morir, a que el corazón que sufra un infarto, por ejemplo. Así que una de las soluciones es la reestructuración cognitiva, generar pensamientos más racionales y además generar una relajación menor a través de cualquier tipo de técnica de relajación. Se puede, a ver, estoy tomando sertralina, ¿vale? Y sigo mal, creo que tengo TDAH, no sé cómo saberlo con seguridad. A ver, ¿y qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Tienes depresión aparte, Sabrina? La sertralina se estaría tomando sobre todo por una serie de síntomas de depresión, pero no para el TDAH. Lo dices aparte, ¿no? Como una pregunta independiente de la anterior. Para el TDAH no hay pruebas objetivas. Solo existen los criterios diagnósticos de un profesional. Alguien que te haga un informe a base de una serie de test que den, digamos, algunos parámetros que puedan hacer deducir al clínico que tienes o no tienes TDAH. Sí, para el TOC también se toman antidepresivos, porque los antidepresivos son mal llamados antidepresivos. Solo es una palabra.
que se le aplica a esos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Las personas con TOC también toman porque necesitan mayores niveles de serotonina porque les mejoran los síntomas. Anda, gracias. Mirad, Júbilo, se acaba de convertir en superfan. A ver si conseguimos, y a ver qué les parece a los demás, si conseguimos hacer el fin de semana algún directo para suscriptores. Para que también Carlos, que no puede entre semana, pueda unirse. Ya lo plantearemos. Karen dice algo muy cierto. El ataque de pánico es recuperable. No vas a morir, solo son fantasmas en tu mente. Así es, no vas a morir por un ataque de pánico. Pero pensar que vas a morir genera más ansiedad todavía, más activación fisiológica. Es un círculo vicioso. Tengo, como pasa siempre todas las mañanas, muchos comentarios. Voy a hacer lo que pueda, como siempre, que nadie se enfade o intentadlo al menos. Si no contesto todos los mensajes, como digo, es imposible. Y el objetivo es hablar de psicología para hacer esto lo más interesante posible, no contestar todos los mensajes, porque no es posible. Los miércoles por la noche, que también hago directos a las 8, a veces pues es más viable el contestarlos todos porque hay menos comentarios. Pero ahora es un poco imposible, como comprenderéis. A ver, tengo la manía de mentir y no lo puedo controlar. Claro, es un impulso que te viene como es un patrón de conducta más bien, que te viene dado porque llevas mintiendo mucho tiempo y obteniendo de la mentira un beneficio. De tal manera que ha ido perfilando tu conducta hasta al punto de hacerlo un hábito. Respondes de forma automática con una mentira. Así que esa respuesta impulsiva, que como digo es impulsiva, vas a tener que cambiarla practicando una forma de establecer un espacio antes de contestar, porque entiendo que es automático. Vas a tener que tomar la paciencia de, antes de contestar, tener un pequeño espacio de pensamiento de las consecuencias de mentir. Porque desde luego que tiene consecuencias si se convierte en una cosa demasiado compleja. Camo, vale. Eres muy bueno, gracias a ti. Fíjate, yo te diría... vale, voy a intentar contestarlo todo, vale, poco a poco. ¿Cuándo ver efecto en la sertralina? Todos los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen una eficacia, pues, que empieza a producirse al cabo de 2 semanas, al menos 2 semanas, de adaptación de los receptores de la serotonina. Cuesta, no es como un ansiolítico, que al cabo de media hora, sobre todo los rápidos, hace efecto. Los antidepresivos tardan como mínimo 14-15 días, como mínimo, en empezar a hacer efecto, porque es un proceso complejo biológico. Hola, buenos días. Saludos desde México. ¿Ya has venido por aquí alguna vez? Pues mira, nos preguntan por aquí si es un problema fumar, porque yo no lo puedo dejar. ¿Es un problema fumar? Bueno, dado que tenemos algunos datos que nos dicen que tiene correlación con muchos cánceres y que tiene relación con problemas cardiovasculares, al final del el traslado de oxígeno a través de la sangre, de todo al final, es malo, por tanto, bueno, podemos considerar que no parece la mejor práctica si queremos durar mucho tiempo. Si queremos durar menos tiempo, parece una práctica bastante acertada, porque nos va a ir quitando años de vida, probablemente. La pregunta es cómo dejar de fumar. Hay consecuencias de estar mintiendo. Puedes llegar en crisis emocional, sobre todo porque lo pasa mal. Belén, esta persona dice que lo pasa mal y sobre todo por eso. No lo puede controlar. Bueno, respecto a fumar, hay que tener en cuenta toda
la parte conductual de fumar. La parte conductual es esos estímulos desencadenantes de más probabilidad de fumar. Eso que decimos tantas veces de después de comer tomamos un café y eso nos incita a fumar. Claro, tenemos que conocer todos esos desencadenantes para que nos ayude a que, comprendiéndolos, nos podamos anticipar y podamos cambiar algunos elementos para que, eh, para que esa parte conductual no nos afecte tanto. Luego, aparte, tiene una parte, desde luego, muy importante de la ansiedad, que llamamos en el caso de las adicciones el craving. El craving en el caso del tabaco es eso que produce al cabo de 20 minutos del último cigarro, que es la necesidad otra vez de la nicotina ante la reducción de esta sustancia en el cuerpo, o en el cerebro más bien. Con lo cual es, de nuevo, una relación con la ansiedad muy fuerte, así que cualquier tratamiento para la ansiedad, para esa ansiedad tan concreta, tan específica, unida a herramientas conductuales, nos va a ayudar a gestionar todo ese proceso para dejarnos de fumar. Soy muy estresable, claro, con lo cual cualquier estrés externo, después de dejarlo, porque dejarlo en sí mismo no es que sea tan difícil, lo que cuesta sobre todo es mantener el dejar de fumar. Uno puede decir un día, bueno, pues tiro el paquete, ya no fumo más, pero claro, aguanta un día, aguanta dos con mucho estrés, mucha ansiedad. Incluso hay gente que aguanta un mes, 6 meses y luego vuelve otra vez. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que estás diciendo, Grim. Porque el estrés externo nos lleva a desestabilizarnos en algunos momentos y si no lo sabemos gestionar, súper importante esto, la prevención de la respuesta. Tenemos que ser capaces no solo de conseguir el dejar de fumar, sino de establecer un plan con tal de anticiparnos a posibles estresores para no volver a fumar. La prevención de respuesta. Y vuelves peor, fumas el doble. El fumar puede tener problemas de EPOC en el cuerpo o pulmones, en muchas vías. Está asociado a muchísimos tipos de cánceres, pero asociado de forma correlacional. Es decir, fumar no va a producirte un cáncer, porque el cáncer nunca es unifactorial. Más bien es eso, multifactorial. Después de fumar muchos años, uno puede desarrollar más probabilidad de padecer un cáncer de pulmón, sobre todo de pulmón, pero no lo va a provocar en sí mismo el tabaco. Va a ser una correlación entre pues, la contaminación, factores genéticos incluso, factores en general ambientales de todo el contexto y luego también factores del propio estrés sostenido en el tiempo, factores, un montón de factores. Y todo eso, cuando coincide en el tiempo y en la persona, pues acaba con una patología. Pero no es en sí mismo causal, nunca es causal. Pero sí está asociado correlacionalmente con cáncer de pulmón, cáncer de garganta, cáncer de boca, en varias formas. Y bueno, evidentemente cualquier tipo de problema cardiovascular. A ver, Dolores, voy a intentar leerte. Con la ansiedad duelen los huesos, yendo 3 años con ansiedad de noche, me da más fuerte. Uh-huh. Es decir, con la ansiedad te duelen los huesos, no es un síntoma propio de la ansiedad. Ayer nos decían síntomas, digamos, más bien particulares de una persona, de la ansiedad, que decíamos que no se puede generalizar a otras personas. No podemos decir que la ansiedad provoque dolor en los huesos, porque si no sería un criterio en el DSM, en el Manual de Criterios Diagnósticos. Pero evidentemente la ansiedad sostenida en el tiempo acaba perjudicando por muchas vías a otro tipo de problemas físicos. ¿Por qué razón? Porque, como tanto se ha dicho y tan famoso se ha vuelto, la hormona del cortisol, que es uno de los glucocorticoides que segrega el cuerpo para extraer energía del cuerpo de donde pueda, con tal de solucionar ese conflicto que uno tiene delante, que es lo que hace el miedo. Te da una energía extra para enfrentar ese reto que tienes delante y salvar la vida. En el caso de la ansiedad no hay nada delante, son solo miedos a un futuro distópico quizá, no existe como tal,
con lo cual es un exceso de energía producto de un lugar del cuerpo que no sabemos muy bien dónde, de dónde se saca, pero que en parte, y este es el grandísimo problema, los glucocorticoides y el cortisol extraen la energía de lo que menos lo necesita en ese momento, que es habitualmente el sistema inmunitario. Si extrae la energía del sistema inmunitario, debilitamos este sistema y claro, imaginad esto sostenido en el tiempo. Con lo cual la ansiedad, que en principio era solo ansiedad, después de un mes, 2 meses, 6 meses, un año, estamos hablando de que puede acabar afectando al cuerpo y abrir la puerta por esa vía de los factores de riesgo, aumentar la probabilidad de padecer otro tipo de problemas, de patologías. Así que podría dolerte los huesos a razón de la ansiedad sostenida en el tiempo, unida a otros factores. Claro. Pero nunca vamos a hablar de causas. Pero la ansiedad de verdad que abre las puertas a muchas de las patologías que en principio no deberían de tener las puertas abiertas. Me refiero sobre todo porque el sistema inmunitario humano es una pasada. Es tan eficiente, es tan capaz de sortear los retos que conoce y los que no conoce también, porque tiene mecanismos específicos para adaptarse a enfermedades, a virus, a bacterias que no conoce. Es una auténtica maravilla. Pero este sistema inmunitario a veces se ve debilitado por factores, como por ejemplo la ansiedad sostenida en el tiempo, por ejemplo la depresión. Eso influye. Así que eso es, de nuevo, a tener en cuenta como factor de riesgo. Aquí nos dicen que le está afectando el estómago. Hola, ¿se puede denunciar a un psicólogo que trabaja sin estar homologado en España? Bueno, se puede denunciar al colegio de psicólogos en el que esté, bueno, en la comunidad en la que esté. Si está en la Comunidad Valenciana, como estoy yo, por ejemplo, estará colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, sino en el de Cataluña, en el de Madrid, donde sea. Hay un colegio que se encarga de perseguir bueno, no solo de perseguir, se encarga de muchas cosas, pero dado que tiene un código deontológico y dado que tiene una capacidad de control sobre sus adeptos, por así decirlo, pues son ellos los que van a ir a por este profesional, si no cumple con los parámetros. ¿Vale? Y son ellos mismos los que ponen las normas, por así decirlo. A ver. Me acaba de dejar mi mujer, a ver, nos dice Gypsy, después de 14 años con 2 niños. Dice que no me quiere ya. Vale, ¿y cuál es la pregunta, Gypsy? Yo la pillé una conversación con otro y me quiere hacer ver que es mentira. Uh-huh. Claro, normal, ¿no? Normal, ella lo negará, evidentemente, porque no quiere, eh, desde luego no quiere el malestar y lo evita, pues mintiendo en este caso, ¿no? Si hay una evidencia clara. ¿Y cuál es la pregunta, Gypsy? A ver, muy buena apreciación, Amapola. Pero la ansiedad es buena, ¿no? Nos dice. En el sentido de que es adaptativa. Así es. Y cuando está regulada, cuando está bajo control, es adaptativa. Como pasa con la tristeza, como pasa con el miedo en sí mismo, como pasa con la rabia, con la alegría también. Porque no nos olvidemos que la alegría, cuando no es adaptativa, cuando es excesiva, se convierte en euforia y también lleva muchísimos problemas, y muchísimo malestar. Porque tomamos malas decisiones. Pero la ansiedad en sí misma nos genera como decía, una energía extra que nos permite hacer cosas imposibles en sí mismas, imposibles de hacer. Y ponía ayer el ejemplo de que un adolescente que está estudiando en el instituto, que estudia 8 horas antes de un examen, se levanta muy pronto o se acuesta muy tarde para estudiar 8 horas, desde luego solo es posible que lo haga, dado que tiene cierta ansiedad
por suspender el examen. Y eso es lo que le da esa energía extra. Eso es adaptativo si cuando haga el examen la ansiedad se reduce, ha sido una cosa puntual y por tanto adaptativa. Pero la ansiedad cuando se convierte en algo que se queda, cuando ya no es centrada en un objetivo concreto, al final se convierte de verdad en un quebradero de cabeza. Porque estamos todo el día con preocupaciones constantes de un futuro que es muy probable que no llegue jamás. Con lo cual no vamos a poder cerrar nunca el círculo. A ver, ¿me podrás dar un ejemplo de los pacientes fumadores pasivos? Los pacientes fumadores pasivos, ¿te refieres a las personas que padecen enfermedades de pulmón, por ejemplo, siendo fumadores pasivos? ¿Te refieres a eso, Belén? Sin haber fumado, tienen cáncer de pulmón, cáncer de garganta. Claro, por eso es tan importante entender lo que decía antes, que el fumar no es causal de una enfermedad de pulmón, ni de garganta, ni un problema cardíaco. No es causal, no lo causa directamente. De la misma manera que el que tiene cáncer de pulmón no necesariamente ha tenido que fumar, obligatoriamente, porque es correlacional. El fumar y el tener un cáncer correlaciona, significa que aparecen en los estudios a la vez, pero uno no provoca el otro, porque como digo, las enfermedades, tanto físicas como psicológicas, siempre hay que entenderlas desde el punto de vista multicausal, en todos los casos, nunca jamás unicausal, porque hay personas que tienen incluso una cierta predisposición genética para ciertos cánceres, porque en la familia tienen una herencia y tienen ese gen, digamos, que les predispone a ese cáncer. Si esa persona resulta que además fuma, pues es posible, con más probabilidad todavía, que esta persona padezca o desarrolle el cáncer que si no fuma nada, a pesar de tener la predisposición. Con lo cual, una persona fumadora pasiva quizás sí tenga ese gen y una persona que ha fumado toda la vida quizás no lo tenga, con lo cual uno desarrollará cáncer sin haber fumado y otro no. Es así de sencillo, es que no es causal. Y entender que si tú fumas vas a padecer cáncer de pulmón es un error, en realidad. Y vamos a añadir otros factores, porque claro, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de si era deportista, si nunca fumaba, no bebía, no hacía nada y se ha muerto de un cáncer de pulmón o le ha dado un infarto? Claro, pero es que hay otros factores. Hablábamos antes de la ansiedad como un factor que sostenido en el tiempo, a razón quizá de un estrés muy excesivo en el trabajo, es un factor de riesgo importante y quizá esta persona que vemos joven, que no fuma, que no bebe, quizá está padeciendo mucha ansiedad y no lo estamos viendo. Con lo cual está aumentando su probabilidad de que padezca una enfermedad y no tiene esas que son tan evidentes para el resto de personas. Claro, eso digo. Y quizá tenga pues esos factores también genéticos, etcétera. Es bastante más complejo el tema bastante más complejo el tema de las causas de las enfermedades, ¿vale? Y no podemos encontrarlas de forma tan sencilla. No podemos echarle la culpa, me refiero, a una sola causa. Wow, es increíble los mensajes que tengo aquí por leer. 200 personas somos aquí en TikTok, 14 en YouTube, que ya es bastante porque en YouTube hay menos habitualmente, pero comprended que tengo muchas cosas aquí que responder. A ver, una noche no podía llenar. La mayoría de preguntas están aquí, estoy viendo, que están relacionadas con la ansiedad. A ver, más estrés estimado. A ver cómo está esto. Más estrés estimado porque ahora diezmar por AFP delincuentes. ¿Qué estrés a la sociedad? Wow, no he entendido este comentario. No he entendido Will. Igual viene de antes. ¿Por qué me da la sensación de que me voy a morir cuando me da la ansiedad? Claro, lo estaba explicando antes y es el problema de los directos que empiezan y acaban, pero no todos conectáis al mismo tiempo. He hablado de esto
pero básicamente es porque sientes una activación muy fuerte del cuerpo, notas las sensaciones físicas, fisiológicas, la activación propia de la ansiedad, producto de pensamientos catastróficos. Te da tanta activación en el cuerpo, en el corazón, la respiración se agita tanto que piensas que te vas a morir, pero es la interpretación que hace tu mente de unos síntomas que son completamente naturales. Porque si hicieras un sprint, Mari, si salieras corriendo 50 metros, por hacer deporte, ni siquiera por huir de ningún peligro, también sentirías una activación muy fuerte y en realidad tu corazón y tu respiración estaría preparada para soportar todo eso. Pero cuando tú tienes eso en un contexto en el que no tienes ningún peligro ni un contexto deportivo, interpretas mediante tus pensamientos que es peligroso y que te puedes morir por eso, que te va a dar un infarto, etcétera. Pero no es cierto, solo es una mala interpretación porque tú no tienes quizá una patología médica que te lo anticipe. Otra cosa es que uno tenga un problema cardíaco y el médico le diga no puedes alterarte demasiado porque te puede dar. Bueno, pues eso es otra cosa y no tiene nada que ver con la ansiedad. La ansiedad es cuando no hay evidencia de nada y vas al médico y te dice es que no tienes nada, el corazón lo tienes bien. Eso es ansiedad. Porque la misma ansiedad te puede generar esos síntomas. Buenos días. A ver, ¿qué puedo decirle a mi hijo de 14 años, Tea, que le angustia el día que nos muramos? O sea, la muerte. Una pregunta difícil porque le genera malestar este concepto y alguna vez me ha pasado, he tenido este caso, alguna vez. No ha sido fácil, pero tienes que tener en cuenta de cómo trabajar también a nivel conductual con estos niños, con tal de que sus reacciones sean lo menos intensas posibles. Intentar explicarlo de muchas maneras diferentes. Es que es complicado incluso para cualquier persona entender el concepto de la muerte, el miedo que a uno le da a la muerte, pero a un hijo con sus padres es bastante normal que tenga miedo a la muerte. Otra cosa es que esto le genere una ansiedad intensa y le impida, por ejemplo, hacer otras cosas o que se quede angustiado cuando no estés en casa por miedo que pase esto, ¿no? Bueno, hablamos entonces de gestionar una ansiedad, ¿vale? A través de, en este caso, de la interacción con los padres. Vas a tener que cambiar elementos conductuales de esos antecedentes y de los consecuentes a esas reacciones. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, me estoy refiriendo al análisis funcional de la conducta, Sonigi. El análisis funcional de la conducta ante cualquier problema supone analizar qué está pasando antes de que se manifieste este tipo de problemas, este tipo de comportamientos por parte de tu hijo, y qué sucede después, para ver qué elementos de tu conducta o del entorno están reforzando que él se sienta tan angustiado. Quizás sea cómo le contestas tú, quizás sea, no sabemos, ¿no? Habría que analizarlo y ver exactamente qué es lo que hace que esto se esté convirtiendo en un problema a largo plazo y sobre todo qué desencadenantes también están produciendo esto con tal de alterar uno u otro y que este problema vaya menguando. Eso es desde el punto de vista cognitivo-conductual. A ver, pero tendría solución, ¿eh? No lo sé. No sé a qué se refiere, Green. A veces pasa. Uf. A ver, vamos a definir de nuevo, como tantas veces hemos hecho, que la tendencia de todas las personas hacia aquellas otras personas que no les gusta, hacia aquellas personas que son contrarias incluso ideológicamente, siempre existe esta tendencia a patologizar al otro. Si alguien es de derechas, dice al de izquierdas que tiene algún tipo de trastorno psicológico para pensar como piensa uno de izquierdas. Lo mismo uno de derechas, de izquierdas sobre uno de derechas. Es decir, tenemos cierta tendencia a que el otro, el diferente, el que no piensa como yo,
debe de tener algún trastorno. Pero es un problema, en realidad, no problema, no es un trastorno ni mucho menos, es un concepto, un mal concepto de cuál es la realidad. La realidad como tal, la que uno ve a través de sus ojos, no es la que existe de verdad. Todo lo que pasa en nuestro alrededor está filtrado por un montón de procesos psicológicos y psicobiológicos más bien. Es decir, los filtros que entran a través de los ojos, los oídos, etcétera, son órganos de los sentidos que trasladan la información en forma de muchas veces ondas, muchas veces material físico muy básico, que es trasladado al cerebro y acaba gestionado por el cerebro a través de todos esos procesos donde se combina con creencias, valores, expectativas, a través del hipocampo las experiencias anteriores. Y cuando llega al cerebro y a nuestro córtex prefrontal, que es lo que nos hace pensar, llegamos a pensar, es que lo que yo veo de las cosas es la verdad absoluta. Con lo cual el contrario, el que piensa diferente a mí, está equivocado. En realidad no es así. La realidad objetiva como tal no es así. Si yo digo esto es una taza de café, pues para todos podemos considerar más o menos, o podríamos estar más o menos de acuerdo que esto es una taza de café y que esto es una cuchara, porque cumple esa función. Pero ahora bien, ¿quién estaría dispuesto a afirmar de forma rotunda que esto es una taza buena para el café o es una taza mala para el café? ¿Que es una taza demasiado alta o demasiado baja? ¿Que es una taza bonita o es una taza fea? ¿Es una taza con el mejor material para el café o con el peor material para el café? Todo eso son valoraciones subjetivas que uno hace de lo que está pasando, de la evidencia, de lo que tenemos. Es lo que pasa con la política. Uno considera de verdad que lo que está viviendo y lo que interpreta de la vida es la verdad absoluta y que el contrario se equivoca. Y cuando me dice Miguel Antonio Moll qué problema psicológico pueden tener en el Partido Popular para ser golpistas con jueces amigos, hay tanto de interpretación en esta frase. Y no me voy a posicionar en el contrario, porque han habido manifestaciones del contrario también diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Y nos dicen que si Pedro Sánchez es narcisista, y nos dicen que si Trump es un psicópata, y cosas así. Siempre lo va a decir el contrario. Y el que es del mismo partido dice que hombre más, en fin, de lo que sea. Que hombre pues más sabio, cómo opera, en fin, lo va a ver a través de sus filtros. La realidad objetiva lo dan los datos objetivos y económicos de la situación del país. Sí, así es, los datos objetivos son datos objetivos, pero luego, María Dolores, esos datos hay que interpretarlos. Y en esa interpretación es cuando dicen eso de hay tanta delincuencia por parte de los inmigrantes. Dicen, por ejemplo, el 3% de la población inmigrante son delincuentes, por ejemplo. Eso es un dato objetivo, que creo que está por ahí, si no me equivoco. Una vez me lo enseñó un familiar mío, el dato de del Ministerio del Interior. Y claro, de eso, ¿tú qué deduces? Ahora vas a tener que interpretar ese dato y decir, es que ¿por qué les dejamos entrar? Vienen aquí a delinquir. Bueno, pero eso vamos a poder interpretarlo, dado que tenemos nuestras creencias personales de una forma o de otra. Y dirán unos que ¿por qué tienen que venir aquí a delinquir y lo tenemos que permitir? Y otros dirán, ¿el 3% solo? Eso supone que el 97% vienen a trabajar, por lo tanto, porque no están en ese grupo, ¿no? Da igual, porque ninguno va a ver la verdad absoluta. Es que vamos a interpretar un dato objetivo que se ha extraído mediante datos objetivos, mediante técnicas objetivas, lo vamos a tener luego que interpretar. Y uno va a ver una cosa y otro va a ver otra. A eso me refiero, María Dolores. A ver, me siento triste y todo el tiempo tengo ganas de llorar. No sé cómo dejar de sentir ganas de no vivir. ¿Cómo dejar de sentir ganas de no vivir? Pues vas a tener que encontrar esos motivos. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente decide vivir? Pues son únicos, intransferibles, pero habitualmente son los hijos, alguna afición que no has encontrado todavía o que antes tenías. Debes encontrar ese anclaje que te empuje siempre a quedarte, a luchar por algo que tienes en casa. Quizás sea tu madre, quizás sea un hermano, una hermana, un familiar cercano, un amigo.
esos anclajes que nos digan, en realidad vale la pena vivir. Y no solo personas, sino eso, como digo, cosas que no has hecho y te gustaría haber hecho. Que eso te diga, te permita decir, no me voy a ir, porque hasta que no cumpla con esto, por ejemplo, no he cumplido con algo que siempre he deseado. Bueno, pues son pequeños anclajes que uno tiene que incluir dentro de eso que llamamos un plan de seguridad. El plan de seguridad para estas ganas de no vivir supone el detectar esos antecedentes, esos estímulos desencadenantes de esos accesos tan intensos de emociones que nos acerquen a pues, la ideación autolítica o incluso la tentativa. Pero bueno, respecto a estoy triste y todo el tiempo tengo ganas de llorar, que es independiente del otro, esto supone un síntoma de la depresión, el primer síntoma, el criterio A1 para la depresión, que nos lleva a, pues después, tener pocas ganas de hacer cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, no me voy a cansar de repetirlo jamás. La tristeza nos lleva poco a poco, si no conseguimos superarla, si no conseguimos que sea una emoción adaptativa, es decir, se excede de los 20 segundos, minuto, minuto y medio de lo que debería durar una emoción, acaba transformando esa energía en algo pues conductualmente adaptado a eso. Es decir, menos energía, fatiga, sensación de que no tengo ganas de nada al final. En principio solo era una emoción provocada por algún tipo de pensamiento, algo que has sentido que pierdes, etcétera. Pero luego eso se transforma en una conducta y ese es el grandísimo problema. Cuando la tristeza se convierte en conducta de dejar de hacer cosas, empezamos ese círculo vicioso o espiral patológica que llamamos hacia la depresión. Porque cuanto menos cosas haces, menos estimulación vas a tener, más probabilidad de que menos ganas vas a tener al día siguiente. Y con lo cual vas empujando hacia abajo la tristeza, las ganas de hacer, ¿vale? Con lo cual, vale, todo esto nos acerca a la depresión. Así que vamos a tener que cambiar esta concepción de la motivación, de esperar a tener ganas para hacer cosas, porque no funciona así. Es al contrario. Uno debe hacer cosas con tal de que luego, después de hacerlas, sienta algún tipo de cambio neurofisiológico en el cuerpo que altere toda esa sensación. Y después de hacer algo sin ganas, con cierto esfuerzo voluntario, dice, ay, pues no ha estado mal esto. Y eso es lo que debemos buscar. Eso le llamamos activación conductual. Es la terapia más eficaz para la depresión, según los estudios de eficacia. Sí, sonrisas y lágrimas. Soy psicólogo profesional. Aquí tengo mi consulta online, zorelpsicología.com, y me puedes escribir por privado para una consulta. ¿Eres analista de conducta? Bueno, yo soy psicólogo y utilizo el análisis funcional de la conducta para cualquier tipo de terapia, evidentemente. Claro, sí ejerzo. Soy psicólogo a tiempo completo. Es decir, el análisis... Ah, no, es que estoy hablando por TikTok también. Aquí, Jujul, sois 11 personas, en TikTok somos 218. Por eso hay tantas preguntas aquí, muchas preguntas, y aquí en YouTube hay menos. No, no, vale, no pasa nada. En privado me puedes escribir aquí en el mismo TikTok, me mandas un mensaje privado, o bueno, si lo que quieres es consultar, solicitar una consulta en la página web que ves arriba, sobre psicología. Aunque bueno, me puedes escribir igual y lo hablamos. A ver, qué es un trastorno de la personalidad? Un trastorno de la personalidad es, por cierto, hace poco fui a la tele a hablar de esto, el trastorno de la personalidad narcisista, pero en general un trastorno de la personalidad es un patrón de comportamiento y de pensamiento muy, muy rígido, ¿vale? Inflexible y sostenido en el tiempo. Es decir, si alguien, por ejemplo, tiene una forma delirante, digamos paranoica, de ver la vida, considerando que todo el mundo le intenta hacer daño, todo el mundo le miente, todo el mundo... Y es algo puntual, porque solo es en el trabajo, por ejemplo, imaginaos que solo es en el trabajo, no estaría padeciendo un trastorno de la personalidad. Sin embargo, si esto se extiende a muchos contextos
o todos, por decirlos todos, a la pareja, a los familiares, al trabajo, en cualquier contexto, eso es un trastorno de la personalidad. Claro, sobre todo si causa un malestar clínicamente significativo. Y se diferencia el trastorno de la personalidad del trastorno psicológico. Dar una vuelta a la manzana me salvó. Fuerza, chicos. Pues sí, así es. Un pequeño estímulo, comprendiendo que estabas cerca de una alta intensidad, Maribel, dijiste, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? No puedes dejar de sentir emocionalmente algo. Puedes cambiar tus pensamientos y puedes cambiar tu conducta, pero la intensidad emocional no la puedes cambiar de forma directa. La intensidad emocional cambia pues a través de cambios en la conducta y los pensamientos. Y es lo que hiciste muy bien, Maribel. ¿El trastorno de la personalidad se cura o es para toda la vida? Dado que no es una enfermedad, no, no se cura. Es para toda la vida, pero sí que es cierto que siendo para toda la vida uno puede aprender herramientas a través de la terapia a largo plazo. Con el tema de la personalidad es a largo plazo, muy diferente del tratamiento para la ansiedad, para la depresión. Y desde luego que tiene una eficacia el tratamiento con tal de que esta persona pues se relacione con su entorno de una forma más saludable, rompiendo esos esquemas irracionales que tiene, relacionándose con habilidades sociales, etcétera. Sí tiene mucha eficacia. Mm. Muy bien, Maribel. Mm. A ver, es que me están saltando 40 mensajes a la vez. A ver, por aquí. ¿Has preguntado algo, Jul? ¿Cómo me llamo? David Zorel. Zorel con Z. De psicología. Hablamos de psicología, puedes preguntar cualquier cosa. Tengo una hija de 23 años con ansiedad social y no tiene amigas debido al bullying sufrido. Esto tiene tratamiento y me causa ese a veces esa sensación de impotencia de no poder ayudar a personas que en realidad sí tienen solución, porque el tratamiento para la ansiedad social es muy efectivo, la terapia cognitivo-conductual. Yo he tenido muchos adolescentes con ese mismo motivo, sea que venga del bullying o no. Evidentemente el bullying es un factor de riesgo para padecer luego problemas de ansiedad, pero tiene tratamiento, desde luego. Tengo una pregunta, si tú preguntas una... ¿Y si tú preguntas una pregunta? Ah, vale. Si pregunto yo una pregunta, a ver qué piense. Mm, voy a pensar la pregunta, ¿vale, Grim? A ver, soy dependiente a ciertas personas. Me pone muy mal cuando no sé de ellos, cuando me hablan, cuando no me hablan, perdón. Y si eso pasa, me hago ideas, me enojo. Les digo, pues, puras tontadas. Mm. Te refieres a parejas, ¿verdad? A parejas que has tenido, ¿no? No sé si eres chico o chica. Amigos. Pues fíjate, eh, cuando dices dependiente, bueno, podemos hablar de cierta dependencia emocional, dado que lo que te pasa precisamente es que reaccionas emocionalmente. ¿Qué pasa con la dependencia emocional que alguna vez hemos asociado a este concepto, que es el apego inseguro, ¿no? El apego ansioso? Pues lo que está pasando básicamente es un miedo terrible a perder a la persona. Miedo terrible impone a la persona terribles esfuerzos
por ajustarse a las expectativas de la otra persona. Y esto viene desde luego desde la educación en la infancia con los padres, etcétera. Desde luego que tiene que ver con todo esto. Probablemente te pasaría algo parecido con tu madre, es posible, porque los apegos suelen decirnos datos de cómo uno se relaciona con esa dependencia a los demás. Es decir, uno se relaciona con cierta autonomía o se relaciona con dependencia. Eso suele venir del apego. Me quedé sin familia, la reemplacé con esas personas y tal vez les di ese valor mental. Claro, de nuevo es un miedo terrible a perderlas. Con lo cual, si me preguntas qué puedo hacer con esto, debes aprender a gestionar el miedo terrible que te da estas personas. Gestión emocional. ¿Os dais cuenta, los que ya me seguís desde hace mucho tiempo, cuántos problemas podríamos solucionar mediante un entrenamiento específico para la gestión emocional? ¿Os dais cuenta los que me seguís todos los días? Que si no el 80%, el 70% de los problemas que acuden a consulta y que vemos aquí también se solucionan con un tratamiento o entrenamiento específico para la gestión emocional. ¿Sí es, Mar? ¿A que sí? Porque es que es el principio de muchísimos de los problemas. Sí, tratamiento, podríamos llamarlo entrenamiento, que sería lo mismo al final. ¿DBT te refieres a terapia dialéctico-conductual? ¿Hasta qué momento te puedes dar cuenta que solo te llaman para verte? Que solo te llaman para verte, no he entendido esto. Para verte, no sé si te refieres a... A ver, ¿hasta qué te puedes dar cuenta de que solo te llaman para qué? ¿Para tener una relación sexual? ¿Te refieres? ¿O estoy interpretando mal el mensaje? A ver, de verdad, tengo muchos mensajes. Perdonadme, ¿eh? No voy a poder contestarlos todos ni de lejos. Sandrix, con respecto a la terapia dialéctico-conductual, ese tipo de terapia de tercera generación, yo digamos, tomo elementos de ella, pero yo lo que aplico sobre todo es la terapia cognitivo-conductual para plantear cualquier solución a un problema psicológico desde esa base. Ahora bien, yo tomo elementos de algunas terapias de tercera generación, porque por ejemplo yo utilizo el mindfulness, utilizo la validación emocional como si hace el DBT, es decir, elementos de otro tipo de terapias de tercera generación que han demostrado eficacia para el tratamiento. Pero como base de mi terapia siempre es la terapia cognitivo-conductual, no la DBT, aunque la DBT al final utiliza sobre todo la parte más conductual. Te voy a coger cita, tengo una relación compleja con mi hermano y no me deja ver a mi sobrino. Cuando quieras. Me puedes escribir por privado o aquí en la página zorelpsicología.com puedes solicitar la cita. A ver, pero entonces te llaman con un interés concreto, con conseguir que consiguen de ti que tú no quieres ofrecer. ¿Qué es lo que consiguen de ti que tú no querrías ofrecer, Grim? Es que estoy intentando componer en mi mente el problema, pero no lo acabo de concebir. Claro, claro, vale. Es que no te lo digo precisamente porque, Grim, porque si ni siquiera hay un problema,
lo estás generando tú, ¿sabes? Es decir, si tú te imaginas cosas que no sabemos seguro, estás generando un problema que no existe. Si te llaman tus amigos para quedar contigo, para lo que sea, pero no sabemos para qué, pero tú disfrutas con la compañía, pues entonces ¿dónde está el problema? Quiero decir, puede estar el problema en imaginarte constantemente cosas que quizá ni siquiera sean. ¿Y si resulta que me llama porque en realidad lo que quiere es, y si resulta que en realidad lo que quiere es aquello, y si no, estás generando un problema donde no lo hay? Otra cosa es que te manifiesten una intención de algo que tú no quieres hacer y eso te genere un rechazo y digas, pues mira, no quedo más con esta persona. Pero no existe ese problema. Estás generando el problema a través de pensamientos irracionales, probablemente automáticos, que tú no quieres. Vas a tener que darle un sentido más racional a esto y decir, si no tengo ninguna evidencia de esto, ¿por qué creer algo que me dice mi mente que no está siendo validado por la evidencia? Por eso quería entender el problema, porque no lo veía el problema. A ver, sufro ansiedad y depresión, no tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Es normal? A ver, no tengo miedo a nada, eso no es posible. En realidad sí tienes miedo, pero digamos que asumes una concepción más bien cultural de la persona fuerte que no siente nada, que no siente miedo, no tiene miedo a nada. Si tú te tropiezas con una piedra y estás a punto de caer o tu cara de estamparse contra el suelo, todo lo que sientes por dentro, esa gran activación fisiológica, es miedo. Todo el mundo sentimos miedo y no pasa nada. Pero más bien la ansiedad es miedo a cosas mucho más específicas. Miedo a, no sé, a desde menos grave a más grave, desde cosas más cercanas a tu vida cotidiana hasta cosas más irracionales. Pero desde luego, si tienes ansiedad, hay un miedo irracional. Eso es algo que podemos deducir sin siquiera conocerte. Se puede deducir de los síntomas, de la sintomatología. Hay que explorar cuáles son esos miedos, ¿sabes? Gracias, María Elena. A ver, no, doctor, en serio, no me da miedo nada de verdad. Es que habría que explorarlo, ¿eh? Porque, como digo, si no tienes miedo a nada, imagínate que tuvieras esta patología que es la alexitimia, si no me equivoco, si no recuerdo mal el término, bueno, da igual cómo se llame, el término es estas personas que no saben identificar sus propias emociones o que no sienten sus emociones en sí mismas, no las sienten. Pero me refiero a nivel patológico. Si te pasa eso, que no creo que sea el caso, no puedes tener ansiedad, ¿entiendes? Es imposible que tengas ansiedad, porque es contradictorio. La ansiedad se define como esa preocupación por un miedo irracional a futuro que todavía no ha llegado. Eso es la definición de la ansiedad. No puedes tener ansiedad. ¿Qué puedes tener, por tanto, si no es ansiedad? Puede ser que sea algún tipo de reacción más bien física por algún trastorno incluso físico y no ansiedad. Pero es contradictorio no tener miedo a nada y tener ansiedad. ¿Vale? Con lo cual lo que puede estar pasando es que no sepas identificar miedos que tienes y no los puedes detectar de algún modo. O en otro caso, pues que lo que esté pasando es el mal diagnóstico de la enfermedad, de la ansiedad, me refiero. Bueno, en cualquier caso, habría que explorarlo. Bueno, voy a dejaros que tengo un paciente ahora a las 11. La ansiedad, sí, bueno, sería no cura, sino tener tratamiento para que uno aprenda a gestionar la ansiedad y que se convierta en algo saludable. Me voy a marchar, ¿vale? Tengo un paciente ahora. Muy bien, Grim. Me alegro de que te haya servido. Esa pregunta, Grim, la dejamos para mañana a las 10, ¿vale? Es una pregunta interesante. Mañana a las 10 te vienes y me la haces otra vez, ¿vale? A las 10 de la mañana, horario de España. Bueno, chao. Adiós, adiós. Adiós, Mar.
Sonrisas y lágrimas, Maribel. Rita, muchas gracias por estar por aquí. Lisbeth, bueno, y el que no mencioné, también. Teresa, Rosa. Amén. ¿Cuánta gente hoy, 268 personas. Madre mía. Madre mía. Esto es récord, Diría que es récord. Adiós, Mariam. Qué barbaridad, cuánta gente, Y mi hermana también. Adiós. Mañana te vienes y me cuentas esto, ¿vale, Lisbeth? Siempre tocamos la ansiedad, todos los días, y voy dando pequeños tips para ella. Adiós. Venga, me voy que no llego. Adiós, adiós. Gracias, Pili. No, no, hoy no. Hoy a las 8 de la tarde no. Solo los miércoles por la tarde. Mañana a las 10 de la mañana. ¿Vale? Adiós, adiós.